Hola, ¿cómo están? Estamos en un episodio más de nuestro podcast patrimonial entre Caliche y Oregón. Hoy en un lugar distinto, como lo hemos estado haciendo. Estamos en el Club de la Unión, acá que se encuentra en la placa bancaria, en este restaurante tan bonito y tan típico también de la ciudad. Y me encuentro junto a Damián Lo, historiador, candidato a doctor, ¿cierto?, de la Universidad de Tarapacá. También un connotado historiador también de nuestra ciudad, actualmente trabaja en el Museo Regional, ¿cierto? Así es. Y nos convoca el día de hoy conversar sobre lo que podemos estar viendo acá a nuestra espalda de fondo, que es el reloj de la Plaza de Iquique, que es un inmueble, podríamos decir que es un inmueble patrimonial, Damián. Sí, pues efectivamente es un inmueble patrimonial, reúne todas las características, aparte de estar evidentemente decretado así como tal por ley. Como monumento. Claro, como monumento histórico, pero aparte de eso es un elemento característico de la región, tiene mucho que ver con la historia de nuestra ciudad, con la historia de nuestra región. Y por lo demás tiene un altísimo valor cultural, un valor estético, desde luego. Oye, a mí siempre me habían dicho que originalmente el reloj de la plaza no estaba en la plaza. No estaba en la misma. Yo he visto fotos que aparece con un costado. Mira, la verdad es que la Plaza Prata es un verdadero accidente urbano. En algún momento ¿Te gusta ese concepto? Sí, en algún momento que la ciudad de Iquique fue creciendo más o menos hacia la década de 1840, 50, 60. Se formó aquí una explanada de tierra donde terminaron por denominarle plaza. Plaza Mayor le decían, también le decían Plaza del Rímac, por el río que divide la ciudad de Limac. Claro. Y el Palacio Rímac de la Exaduana. Efectivamente, un lugar geográfico como Mapocho, por ejemplo, para los chilenos, el Rímac en Perú. Y la plaza tenía una forma muy diferente, una distribución muy diferente y se le fue modelando, se le fue como quien va cortándola con un cuchillo sobre el plano urbano. Como y quien así, corta una torta, así. Claro, y así se le fue dando su forma definitiva, pero después de un largo periodo la plaza no adquiere su forma definitiva, sino hasta que con motivo de la construcción del Teatro Municipal. Entonces, si te imaginas lo que partió siendo la plaza en la década de 1870 es bastante distinto en su distribución espacial a lo que fue la plaza posteriormente a final del siglo XIX, cuando ya adquiere su fisonomía, y eso tiene mucho que ver con la forma y la distribución que tenía el suelo de Iquique a lo largo del siglo XIX. Aquí un caso muy especial. Oye, y a mí siempre me llama la atención porque en diferentes lugares del país a veces, o en diferentes monumentos, pero creo que son pocos los espacios donde podemos decir que hay un reloj, así como plaza, así, ¿no? Y lo llamativo que es para la comunidad que se identifica, o sea, de hecho forma parte del escudo de la ciudad, también lo tiene incorporado. Es un símbolo de una época, cuando se construyó el reloj entre el año 1878, que inició su construcción, y poquito antes del inicio de la Guerra del Pacífico, que empezó a funcionar derechamente, muy poquitito antes de la Guerra del Pacífico. Tarapacá estaba en pleno proceso de expansión industrial, entonces ocurrió un fenómeno muy interesante que se llama el ciclo de expansión del salitre, que eso significa que las exportaciones de salitre adquieren mayor relevancia fiscal para el Estado peruano, en este caso estamos hablando de historia peruana, que el guano, que había sido la materia prima que articuló la construcción política del Perú independiente a lo largo del siglo XIX. No, y que fue también como la mayor, antes del salitre, la mayor exportación que tenía la zona, ¿no? No, de hecho no. El Tarapacá siempre el guano se trabajó a muy pequeña escala y artesanal. El ciclo del guano es un guano que tiene que ver con el centro del Perú, específicamente con las Islas Chincha, con todo un sector que está como en la costa centro del Perú. Lo que aquí tenía relevancia era el salitre, pero no había tenido tanta importancia para las autoridades peruanas hasta que se dieron cuenta de que los depósitos de guano se estaban empezando a acabar. Entonces ahí es cuando el Estado peruano empieza a preocuparse más por Tarapacá, que la tenía bastante abandonada, de decirse. Se empiezan a construir edificios de importancia, se empiezan a hacer leyes para que el Estado peruano intervenga en la economía salitrera para generar más dividendos para el erario público, y empiezan grandes proyectos muy significativos como el ferrocarril, por ejemplo, que el ferrocarril definitivamente fue uno de los primeros grandes relojes públicos antes de la existencia de este. Ya había habido un reloj público importante en la iglesia de la Matriz, donde aproximadamente está el Teatro Municipal hoy, y esa iglesia se incendió. Entonces se incendió en 1873 y la ciudad quedó desprovista de un reloj que fuese más o menos central y visible para todo el poblado.
Entonces, ¿qué importancia tienen los relojes? Que los relojes son tiempos, son símbolos de transformación industrial de la sociedad, porque tú, cuando tienes una sociedad industrial, tienes que medir el tiempo con exactitud. Una máquina, una bodega, un despacho de mercadería no funciona cuando está oscuro o cuando aclara, como si funciona el trabajo en el campo. El trabajo en el campo dice: yo trabajo de sol a sol, trabajo al amanecer, cuando canta el gallo, pero en la ciudad, en un entorno urbano industrial, no opera eso. Y en ese tiempo ya Iquique ya era como un puerto industrializado, o sea, ya había harta Sí, pues efectivamente. Mira, las primeras industrias llegan a Iquique en la década de 1840, que son las industrias desalinizadoras de agua. Posteriormente, en la década de 1850, industrias y ciudad están muy íntimamente relacionadas. Llega una importante desalinizadora de agua que fue la de don Guillermo Wheelwright, que es el padre de los trenes en el Cono Sur. Instaló una planta desalinizadora de agua y a partir de esa planta se generaron las primeras calles. Dijeron: no, que alrededor de esta calle, de esta planta abramos una calle que se va a llamar de tal manera, calles que ya no existen de tanto que ha cambiado la ciudad. Y así fue que ya hacia el Iquique de la década del 70 funcionaban talleres, funcionaban fundiciones, funcionaba la estación del ferrocarril, era un tremendo pueblo industrial. Fábricas de distintas cosas, procesadoras de alimentos, grandes despachos de comercio. Era una ciudad muy pujante en ese sentido, desde luego necesitaba su reloj. Y en ese mismo contexto, algo que yo por lo menos desconocía era que el reloj, entonces podemos decir que es parte del patrimonio peruano. Sí, efectivamente, el reloj es parte del patrimonio peruano porque funcionaba contrario a lo que dice el mito. Iquique era una ciudad con una alta presencia de extranjeros, es verdad. Tarapacá era una región con alta presencia de extranjeros, pero no era igual que Antofagasta. Antofagasta era un verdadero descampado donde la población boliviana estaba concentrada en la cordillera o un poquitito en el pueblo Cobija, y el resto estaba poblado por extranjeros. En Tarapacá la población peruana formaba el núcleo central de la población y estaba acompañado por un creciente componente migrante muy importante, pero no en absoluta mayoría. Entonces, la administración local, hay que distinguir las obras públicas que hace la administración local de Tarapacá, que podría ser un equivalente al gobierno regional o a la municipalidad, y las que son inversiones fiscales directas. La aduana es una inversión fiscal directa, la construye directamente el gobierno de Lima, pero la torre la manda a construir un organismo que se llama Consejo Departamental, que es parecido más o menos en el organigrama administrativo actual. ¿Un municipio? No, porque ese era el Consejo Provincial, es parecido al gobierno regional. Y el gobierno regional lo conforman en ese entonces, se elige primero que nada, tú para participar del gobierno del Consejo Departamental tienes que ser ciudadano peruano. Entonces ahí tienes el fenómeno de que hay una fuerte composición de importantes peruanos de Tarapacá y también de extranjeros que viven en Iquique por segunda o tercera generación y que ya se han peruanizado por matrimonio. Claro. Entonces, si bien los apellidos no son estrictamente apellidos de origen hispánico, colonial o indígena, son apellidos extranjeros, pero de extranjeros peruanos, que es un fenómeno muy común en la historia del Perú. El mismo héroe del Perú, Bolognesi, que es hijo italiano. Entonces se da, pues es así. Oye, qué interesante. En estos tiempos uno mira el reloj y claro, ve que aparte de ser de todo el simbolismo que alberga, ¿no? Extraña mucho que la mayoría de los jóvenes a veces pasan por ahí y no encajan un poco el hecho de que sea un símbolo de la ciudad. Esta historia que estamos viendo, que es un patrimonio también de otro país, de otro tiempo, claro, anterior, y que tenga, por ejemplo, abajo, en su base, el busto de Arturo Prat y la de Fique. Claro, son esas simbiosis muy curiosas que se dan acá en Tarapacá, pues es lo mismo que las antiguas fiestas patronales del interior, que son muy marcadas de la comunidad peruana hasta mediados del siglo XX. Y luego posteriormente las cosas se tienden a chilenizar. La Tirana, por ejemplo, que también cambió de fecha. ¿Para qué decir San Lorenzo? Que San Lorenzo es el símbolo máximo de la peruanidad y ahora es algo que es propio muy de la identidad local, ya no es tanto ni chileno ni peruano, sino tarapaqueño. Entonces yo creo que el reloj tiene algo de eso, el reloj tiene algo de que su pasado peruano es conocido un poquitito ya por el historiador más nerd, así, más que ha leído los documentos, cosas así, pero para la mayoría de los iquiqueños es algo iquiqueño. Claro, a eso iba a llegar. Es algo iquiqueño netamente ya. Que uno lo identifica como, no, o sea, es un símbolo de la ciudad,
de lo que somos, de ese chauvinismo iquiqueño que a veces permanece. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que en su época tenía algo de lo mismo, pero en relación a los conflictos que atravesaron el Perú en la década de 1870. ¿Sabes que los antiguos peruanos de Tarapacá, pese a lo que uno podría esperar por lógica, no se llevaban muy bien con el gobierno de Lima? Ya. El gobierno de Lima era un poquitito abusivo, especialmente en la década de 1870 les impuso hartas cosas que fueron bien negativas para los antiguos potentados peruanos de acá. Por ejemplo, el estanco del salitre, que obligaba a que todos los productores salitreros le vendieran a un precio marcado por el Estado a bodegas del Estado, que ni siquiera eran del Estado peruano, eran de los bancos que financiaban al presidente, le vendían el salitre. Entonces ahí se pierde una libertad de industria que le gustaba mucho a la antigua sociedad tarapaqueña. Y luego lo que fue la, entre comillas, nacionalización del salitre, que fue una cosa catastrófica realmente, fue una verdadera expoliación de la provincia por parte de los banqueros que operaban el gobierno en Lima. Entonces eso genera muchas contradicciones. La antigua sociedad local eran peruanos y ellos estaban por defender Tarapacá para el Perú, pero se llevaban muy mal con el gobierno de Lima. Entonces, este simboliza más que la pertenencia de Tarapacá al conjunto de la nacionalidad peruana o del Estado peruano, es la pertenencia de Tarapacá a un territorio con sus necesidades regionales bien particulares. Tú me decías que esto se construía a base del Consejo Departamental, que vendría a ser como el gobierno regional, y que tenía sus ingresos principalmente por distintas patentes y contribuciones que se pagaban a nivel local. Vale decir que igual como las patentes municipales más o menos, era como una cosa intermedia entre el Estado y la municipalidad. Entonces se pagaban acá al ramo del Consejo Departamental. Claro, lo que hace que eso me lleva mucho sentido a que sea algo que represente lo local, ¿no? Lo local, claro. Entonces esto se financió estrictamente con dinero surgidos en la provincia de Tarapacá. Comenzó su construcción un señor muy interesante que se llama José Antonio Gutiérrez de la Fuente, y siendo muy jovencito llegó a ser director supremo del Perú en los tiempos de la posindependencia. Es un personaje muy importante, incluso hay una escuela que lleva su nombre acá en Iquique porque fue un personaje bastante destacado de las guerras de independencia, y que viejito todavía servía en la administración pública, y él con los concejales de esa época mandaron a construir este reloj, y el reloj lo terminó, las últimas disposiciones para construir el reloj las terminó de hacer un personaje muy interesante que se llama don Alfonso Ugarte y Bernal. El mismo Alfonso Ugarte que... Exactamente, él era como el caudillo de los antiguos salitreros tarapaqueños, y financió lo que fue la defensa armada de Tarapacá, la constitución del batallón Iquique. Claro, y él financió los caballos, los uniformes, todo. El gobierno peruano solo puso los fusiles. Y cayó finalmente heroicamente ahí en defensa de su país, en Arica. Y él dejó contratado, pero no alcanzó, se retiró él de la vida pública para dedicarse al tema militar, y dejó contratado el primer contrato de mantenimiento de la Torre del Reloj con un relojero italiano que se llama Luis Piccioni, y con un sueldo de 40 soles mensuales. Me imagino que el sol debe haber tenido un valor muy alto para la época, y eran 40 soles mensuales el sueldo del relojero, y había habido una última partida de presupuesto para terminar el reloj que costaba 8.000 soles. Y hoy fui sacando unos cálculos que tenían que ver con lo que despilfarraban las clases altas de la época. Por ejemplo, hicieron una fiesta en Lima para celebrar el matrimonio de unos oligarcas, y se gastaron como 15.000 soles en la fiesta. Eso es como los oligarcas rusos actualmente. Más o menos, no me gusta mucho la comparación, porque en Occidente hay oligarcas peores, pero la cosa es que imagínate, si terminar de construir el reloj costó 8.000 soles y una fiesta en Lima valía 15.000, entonces se gastaba mucho dinero en esa época. Más allá de, claro, o sea, más allá de todos los conceptos, el hecho de que existía como lo habíamos visto también en otros inmuebles, que incluso de posterior, ya con la instauración del sistema chileno y la explotación del salitre a través de las empresas acá ya nacionales, bueno, que no eran nacionales en realidad. No, de hecho eran empresas, la mayoría eran empresas capitalizadas en bolsas extranjeras. Esa es la gran diferencia con la época peruana, durante la mayor parte de la época peruana los salitreros, los dueños de las industrias salitreras, eran en su mayoría gente que vivía aquí y que estaba a cargo directamente de su industria.
En cambio, posteriormente, en la época chilena, tú tienes los gerentes del salitre que viven en Tarapacá, que de hecho nosotros estamos donde estuvo el Club Inglés, ahora en este mismo lugar, donde no vivían los dueños eran los accionistas de la Bolsa de Londres. Pero sí los grandes gerentes, claro, efectivamente, pues ellos vivían acá en representación de esas sociedades. No, y como te decía, porque en general siempre ha existido como y lo mencionaba cuando, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de estar en el Palacio Azteca, como suntuosidad, ¿no? Claro. Esta ganas de mostrar abundancia, no sé cómo decirlo. Sí, efectivamente, pues símbolo de época. Yo creo que por lo mismo se hizo la torre tan bonita, tan alta, tiene que haber sido el edificio más alto de su época. Solo había un edificio, había un hotel en el sector de la aduana que se incendió a raíz del combate de la Guerra Civil de 1891, que se llamaba el Hotel de la Bolsa y tenía 3 pisos. Luego tenías la aduana y luego tenías este edificio, la Torre del Reloj, que era uno de los más imponentes, uno de los más grandes de la ciudad. Es como, o sea, siempre, no sé si sea verídico, yo te lo hablo de los mitos que se cuentan, pero es como cuando se construyó, no sé, pues dicen cuando Eiffel quiso construir su torre en París, todo el mundo decía que era una abominación. En este caso yo creo que fue al revés, todo el mundo quiso construirlo como símbolo. Sí, efectivamente fue, y aparte que estaba muy en consonancia con la arquitectura de su época, pues no era rupturista y por el contrario creo que tiene algunos elementos neogóticos, es bien especial, una mixtura de hartos tipos de arquitectura, pero ya en Iquique y en Tarapacá estaba comenzando un gusto por lo refinado. Ya no eran barracas ya los tarapaqueños estaban proyectando un paisaje urbano no solo compuesto por barracas cuadradas o por casas que tenían una impronta muy colonial, vale decir, eran como hechas con murallas como de conchuela, muy parecido a lo que se puede apreciar en Pisagua Viejo. Así fue el Iquique remoto, fue así, muy parecido a Pisagua Viejo, para que la gente se haga una idea. Oye, siempre, eso es otro mito, no sé si tú tenías algún conocimiento, pero siempre dicen que el reloj que está en Pisagua tiene algo que ver o se han ocupado. No, la verdad, mira, yo hasta donde sé el reloj de Pisagua es posterior y no sé si las personas que estuvieron a cargo, bueno, es evidentemente posterior, es de 1889, si no me equivoco, el reloj de Pisagua, u 87, pero más o menos de fines de la década del 80. Y no tengo muy claro quién lo habrá diseñado, pero el diseño es bastante parecido y tiene mucho que ver más que nada con corrientes en boga. En el caso de acá, el reloj lo diseñó un arquitecto chileno que se llamaba Manuel Eduardo de la Peyrus, que no hay que confundirlo con el cónsul francés Eduardo de la Peyrus, este es su hijo. Y el cónsul francés, valga la redundancia... ¿Que es considerado el primer alcalde? Claro, el primer alcalde de la primera Junta Municipal chilena, pero antes habían habido alcaldes del Consejo Provincial de Tarapaqueño peruano. Entonces, este personaje, que posteriormente, hasta donde sé, eso ya forma parte de la mitología, entiendo que volvió a morir en su país natal, en Francia, pero don Manuel Eduardo de la Peyrus, también su empresa contratista construyó el alcantarillado y construyó el edificio del hospital. Fue una persona muy importante en lo que es la modernización de Iquique. Y él, hombre pragmático de su época, él trabajaba donde había una cultura de industria, de progreso, trabajo, que no importaba tanto la bandera. O sea, don Manuel Eduardo de la Peyrus le ofrecía sus servicios a las autoridades peruanas y después a las autoridades chilenas después de la guerra. No hay mayormente una complicación con eso. Entonces, ese caballero es chileno, él falleció en Antofagasta por ahí por 1914. Oye, qué interesante en realidad. Bueno, una de las cosas que me llamaba la atención, no sabía que fuese la construcción de, digamos, de este personaje ya histórico. Y que tuviese un hijo que haya sido el que hizo Sí, efectivamente, porque los antiguos comerciantes extranjeros que se radicaban en Iquique todos venían con esta cultura de industria, esta cultura era muy en boga en el siglo XIX, había una cosa como que el mundo estaba progresando, entonces el papá era capitalista, era comerciante, el hijo también tenía una empresa contratista, eran todos hombres de técnica, eran todos ingenieros, arquitectos. Era una generación de gente muy interesante que de alguna manera definió lo que era principalmente el puerto de Iquique, especialmente a partir de la década de 1870. Porque de alguna manera la sociedad regional se transfiguró así, pues. Estaba el puerto de Iquique con esta potente colonia extranjera
al interior, en Pica, Matilla, en San Lorenzo, estaban los peruanos que eran descendientes de los antiguos españoles de la época colonial. Ya. Entonces, como que esa modernidad más europea, más contemporánea, se radicó un poquitito en Iquique, pero no había una muralla china entre ambos mundos. Realmente formaban una comunidad regional en su época. Oye, y disculpa que te saque un poco de ese foco, Damián, pero una de las cosas que es el objetivo también de este proyecto, que es poder acercar de repente a las personas que normalmente no tienen la opción o no le interesa mucho meterse en estos temas más bien del patrimonio. Tú, ¿cómo, si podrías contarle algo interesante, no sé, a un joven que sea iquiqueño, que le guste un poco la cultura, pero que no tenga como, que no sepa, por ejemplo, lo que hemos estado hablando? ¿Qué le recomendaría con respecto al tema? La verdad es que, mira, lamentablemente los artículos académicos, que es como nuestra principal fuente de difusión de nuestras investigaciones, nuestro principal mecanismo, medio, vehículo, es un poquitito fome, la verdad. No te voy a negar que son... si no estás metido en el tema de las ciencias sociales, de la investigación dura, se hace un poquito aburrido. Entonces, yo creo que más que una responsabilidad de los jóvenes por informarse, de la juventud por informarse de la historia de su ciudad, de su región, creo que somos los profesionales del ámbito y las instituciones pertinentes los que tendríamos que generar más instancias de difusión. Más instancias más amenas. Por ejemplo, ahora tengo por ahí un colega que trabaja con el tema de la plata de Guantajaya y en alianza con otras instituciones hicieron unos programas donde andan unos monitos con una llamita que recorren Tarapacá. ¿En serio? Sí. Hay algunas, por ejemplo, la editorial Pino Oregón saca algunos cómics, algunos libros, algunas historias ilustradas. Yo tengo varias de esas, las encuentro muy bonitas, las encuentro muy lindas. Y yo creo que por ahí también, yo creo que es donde tenemos que generar ese puente entre la investigación histórica seria, de calidad, sin los mitos, basada más en la historia que realmente sucedió, en un análisis crítico del pasado y la sociedad en general. Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, que he visto a los guías, me he detenido al lado de los guías turísticos, al lado del reloj, y pucha, a veces comentan cosas que no corresponden o comentan cosas que son como exageraciones. ¿Y te pasa que te gustaría meter la cuchara? Sí, pero no le va a echar a perder trabajo a alguien, pues no es justo. Entonces pienso que el rigor científico con que investigamos el pasado no tiene por qué estar separado de la amplitud de su difusión. Lo que pasa es que a veces uno pierde... O sea, no sé, yo lo digo porque si bien es cierto, yo soy un aficionado al tema de la cultura, de la historia y del patrimonio. No me considero una persona para nada profesional del área. Uno de los objetivos incluso de este programa es acercar esto a quienes, como yo, les pueda llamar un poco la atención, no solo el inmueble, sino a veces la historia de lo que se hace o de la organización que lo trabaja. Pero en realidad yo valoro bastante que nos haya aceptado la invitación y que estemos conversando. No, gracias a ti, Felipe. Y de verdad que en este sentido yo no podía no pasar este proyecto sin hablar del reloj, porque creo que, como decía, es un símbolo de la ciudad. Me llama mucha atención que ahora yo creo que mucha gente que nos va a ver va a ser por primera vez que va a entender de que incluso es antes de que fuese chileno. Yo creo que la gran mayoría de personas pensará que nació con Chile el reloj. Yo creo que es algo que puede servir, que puede ayudar y ojalá también alcancemos con esta idea, se nazcan mayores ideas y mayores proyectos asociados a la divulgación del patrimonio y la historia. Sí, sin duda, Felipe, saludo y felicito tu iniciativa y yo creo, como te comenté hace un rato, creo que los profesionales del ámbito nos debemos tanto a la sociedad, tanto al diálogo informal, a este tipo de instancias más lúdicas, como nos debemos a las actividades propiamente académicas. Oye, solo por curiosidad, ¿tú sabes por qué siempre el 4 está con 4 palitos y no...? Sabes que ese es un misterio que yo tampoco lo conozco. No sabría decirte por qué y creo que es un caso muy atípico en los relojes, incluso a un nivel más amplio. Pero, no sé, me pillaste. No, sí, a mí también. O sea, me han contado varias historias, pero... Era por si... No, la verdad no sabría decirlo, pero lo que sí te puedo decir es que nunca he leído a alguien en algún documento de época quejándose.
Así que yo creo que a los iquiqueños de la época les tiene que haber parecido muy bonito su reloj, a pesar de que la numeración romana estaba planteada un poco, de una forma un poco extraña. Claro, ¿no? Sí, siempre lo he preguntado y bueno, y te llega el mito y historia por montones, opiniones e historias. Pues. Sí, pues efectivamente. Oye, estamos llegando al final de nuestro podcast, de nuestra conversación. Agradezco también el tiempo, la dedicación, el hecho de que podamos conversar. Agradezco también a mi equipo de trabajo, a Gustavo, hoy día nos acompaña Jonathan. Y bueno, nos puede seguir viendo, nos puede seguir escuchando. Nos queda un episodio más de este podcast y que prontamente va a estar en nuestras redes sociales, en las redes sociales de todos quienes nos han ayudado. Y siga averiguando, siga interesándose por la historia y el patrimonio de nuestra ciudad, y que es también su patrimonio y su historia. Nos vemos. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro.